Buenos días, bienvenido a Praga y por favor suba al escenario. Bienvenido, felicidades. Carlos Cáceres, José Jiménez Vidal. Okay, thank you, gentlemen. Now it's time for the speech of the President of Argentina, Javier Milei, for his annual lecture. And the name of his speech is How to Tackle Inefficient Government. The stage is yours, Mr. President. Hola a todos. En primer lugar, deseo dar las gracias por este reconocimiento a el trabajo que estamos llevando adelante en la lucha por las ideas de la libertad. Y acá voy a contar una pequeña anécdota y lo que tiene que ver con mi relación con el liberalismo. Si ustedes van a ver un partido de fútbol de Argentina, en Argentina, van a ver las tribunas colmadas de público, gente muy alegre, con muchos colores, muy colorido, muy pintoresco. Es más, con cánticos, un espectáculo verdaderamente en sí mismo. Pero por más linda que sea la tribuna y cómo luce y todo lo que alienta, ustedes ponen el balón en el centro de la cancha y si no entra Messi a patear la pelota no se mueve. ¿Por qué digo esto? Porque la batalla cultural, la discusión de las ideas es muy importante. Lo que uno hace en el ámbito académico es muy importante, pero sin una acción política no se llega a ningún lado. Porque si lo volvemos a la metáfora futbolística, ellos sí patean, ellos sí van contra el arco, ellos siguen anotando goles y no les importa. Entonces la única forma real de parar el avance del socialismo, del estatismo, del colectivismo, el constructivismo, la única forma es parárseles enfrente y darles la batalla, no solo en lo cultural, sino también en la arena política. En ese sentido, puedo contar lo que es mi experiencia, porque sin lugar a dudas, todo el background acumulado en términos académicos es una guía extremadamente importante para la toma de decisiones. Casi que les diría que es fundamental porque es lo que determina el norte y es lo que determina básicamente lo que orienta cada toma de medidas. Entonces, por eso les quiero contar dos cosas. Cómo fue que me hice liberal en una versión muy sintética y cómo lo estoy llevando a cabo. En realidad, en mi formación de base es de economista. En mi caso, como en la gran mayoría de los economistas, y eso surge a lo largo y a lo ancho de todo el país,
No hay durante la carrera ninguna mención a economistas liberales. De hecho, yo suelo decir que si a un graduado economista en Argentina le preguntan quién es Ludwig von Mises, le va a decir que cree que es el 9 de la selección de los Países Bajos. En ese sentido, digamos, yo recibí una formación propia de lo que se llama un post-keynesiano, digamos, que sería un keynesiano con tintes marxistas. Después muté hacia el keynesianismo forte, después muté hacia los keynesianos del desequilibrio, después hacia los keynesianos neoclásicos. Después, dada toda mi base matemática y en economía neoclásica, me convertí en un neoclásico acentuado. Después terminé radicalizándome en esa situación y me alineé con la escuela de Real Business Cycle, es decir, con la escuela de los ciclos reales. Y cuando apareció la crisis del subprime, 2007-2008, y el desequilibrio global, frente a la posibilidad de una nueva catástrofe en el planeta, me volví a refugiar y a la lectura de Keynes y de Friedman. Por lo tanto, frente a esa frustración que tenía con el análisis económico, decidí dedicarme a los temas de crecimiento económico, porque dije, bueno, me voy a ocupar de cosas de largo plazo y vaya a saber uno, digamos, dentro de 50 años si acerté o no. Y entonces estaba feliz, contento con toda la literatura de crecimiento, hasta que fui invitado por el World Economic Forum a dar una exposición, no la última tan rimbombante, sino una sobre demografía y crecimiento. Ahí me encontré con los trabajos de Angus Madison, y ahí me encontré frente a un nuevo shock muy fuerte, y era el tema de lo que en la teoría del crecimiento se llama, en la evidencia empírica, el palo de hockey. Es decir, cuando ustedes toman las series de Angus Madison entre el año 0 de la era cristiana y el año 2000, ustedes van a ver que el PBI per cápita tiene la forma de un palo de hockey y está prácticamente constante hasta el año 1800, y a partir de ahí pega una suba muy imponente. De hecho, en el tramo del año 0 al 1800, el PBI per cápita solamente crece 40%, y eso se da solamente luego del descubrimiento de América en el siglo XVI. Y eso implicaba que el mundo solamente crecía a una tasa del 0,02% anual, es decir, que se necesitaban 3.500 años para duplicar el PBI per cápita. Y lo otro que ve uno es que desde el año 1800 al año 2000 el PBI per cápita se multiplica 9 veces, pero en un contexto donde la población casi se multiplica por 8 veces. Es decir, que en esos 200 años el PBI per cápita, el PBI, se multiplica por 72 veces, 70 veces aproximadamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que se está incrementando fuertemente la cantidad de trabajo en la economía, y sin embargo el producto crece más que proporcionalmente. Es decir, no se cumple el postulado de los rendimientos marginales decrecientes. Y aparece un problema que en la economía neoclásica se llama no convexidad. La no convexidad, que es un problema de índole matemática, en realidad está asociada con las estructuras de mercado concentrado.
Y lo interesante es que cuando ustedes estudian microeconomía y miran las estructuras de mercado concentrados, es decir, les pongo el caso más violento, digamos el más extremo, que es el monopolio. Según la teoría neoclásica, los monopolios son malos. Y ahí aparecen dos preguntas, porque cuando ustedes miran en el 1800 la cantidad de gente que vivía en la extrema pobreza, es decir, con menos de $1 diario, era más del 95% de la población. Y cuando lo miraban en el año 2000, ese número había caído a menos del 15%. Entonces, y además los niveles de vida se habían multiplicado fenomenalmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser algo que ha sido tan virtuoso para la humanidad en términos de bienestar y en términos de caída de pobreza, algo tan maravilloso como podía ser que la teoría económica, supuestamente la buena teoría económica, decía que eso era malo? Esa situación me perturbó muchísimo y eso me terminó llevando a algo maravilloso, que fue encontrarme con un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Yo recuerdo que cuando recibí ese artículo, un artículo de 140 hojas, salí a almorzar en el trabajo y nada, me extendí. Y luego de 3 horas, cuando terminé de leer el artículo, dije: todo lo que enseñé de estructura de mercado durante los últimos 25 años está mal. Y ahí me convertí a la escuela austríaca. Es muy interesante lo que señala Rothbard en ese artículo, porque lo primero que uno tiene que considerar es que el planteo de la estructura de la economía neoclásica en términos de los monopolios, el primer error que comete es lo que Huxley dice la diferencia entre un buen economista y el mal economista. Es decir, son estructuras de un solo periodo y de un solo bien. Es decir, entonces ignora los efectos de equilibrio general, es decir, lo que pasa en el resto de los mercados, e ignora además la intertemporalidad. Por lo tanto, eso ya muestra que el análisis estaba viciado, que el análisis era incorrecto, que el análisis tenía graves problemas. No solo eso, sino que además ignoraba la posibilidad de sustitución. O sea, yo puedo, por decirlo de alguna manera, yo puedo tener el monopolio de producir Ferrari. Digamos, soy Fiat, y entonces tengo el monopolio de producir Ferrari. Pero no quiere decir que no tenga competencia contra un McLaren o contra, no sé, una Maserati o un Lamborghini. Por lo tanto, eso ya mostraba que había algunos problemas. Y por otra parte, tampoco era cierto que el monopolio tenía que ser malo, ¿no? Porque de hecho la definición original de monopolio, que corresponde a Lord Coke y es de donde la tomó Adam Smith, definía como monopolio aquel lugar donde el monarca o el príncipe o el señor feudal o quien fuera el representante del Estado determinaba que en el lugar donde él mandaba solamente una empresa podía vender un determinado producto. Es decir, pero claro, y si eso era violentado, le caía con toda la fuerza de la ley y eso podía implicar desde mandarlo a la cárcel o enviarlo al más allá. En ese contexto, lo que resultó claro es que entonces el monopolio es malo cuando es un monopolio impuesto por el Estado, no cuando hay un solo oferente. Cuando hay un solo oferente, de hecho lo dice el propio Mises, enójense con el resto de los empresarios que no están ofreciendo el producto, no con el único que está ofreciéndolo.
Y esto siempre lo suelo ejemplificar con un caso donde supongamos que tengo una situación donde tengo 10 empresas que están ofreciendo teléfonos celulares. Y ahora aparece una empresa que genera un nuevo celular que es de mejor calidad a un mejor precio. Naturalmente, las 9 empresas restantes van a quebrar. Y eso no tiene nada de malo, es propio de la dinámica del capitalismo. Es decir, las quiebras son parte del capitalismo, son parte del proceso. Aparece alguien que es más eficiente y va a la quiebra. Y en ese sentido, digamos, se produce una enorme ganancia de bienestar, porque ahora ustedes tienen un mejor teléfono que es de mejor calidad, además pagaron menos dinero por eso y ese dinero que se ahorraron, ahora lo pueden usar en otras cosas. Por lo tanto, además tienen una ganancia de bienestar, porque ahora además consumen más de otros bienes. Pero por otra parte también se cuestiona que el monopolista gana plata. ¿Y cuál es el problema que gane plata? Si en el fondo es un benefactor social, está, digamos, ganando plata porque le está arreglando un problema a la gente. Y en ese sentido, digo, ¿qué puede hacer con todo ese dinero que está ganando? Bueno, una de las cosas que puede hacer es gastarlo, consumirlo. Por lo tanto, digamos, genera lugares de trabajo y mejores de condiciones de vida a partir de dónde está gastando en otro lugar. Bueno, ok, ahora no lo consume, ahora lo ahorra. Bueno, si lo ahorra, eso va a financiar inversión. Entonces va a generar que se creen nuevos puestos de trabajo en otros lugares de la economía y que permita, digamos, que siga creciendo la economía. Por lo tanto, de vuelta le está haciendo bien a todo el mundo. La otra es que reinvierta en su propia empresa, pero si reinvierte en su propia empresa va a incrementar todavía más la oferta. Por lo tanto, digamos, van a tener que ofrecer todavía bienes de mejor calidad y de mejor precio, superándose a sí mismo. Y finalmente, digamos, supongamos que es un tirano y que le quiere arruinar la vida a la gente, entonces no va a hacer nada de eso y va a agarrar todo ese dinero que ganó y lo va a hundir en la tierra. Bueno, achica la cantidad de dinero dentro de la economía, los precios, el nivel de precios más bajo y reparte bienestar para todos con precios más bajos. En definitiva, cuando el monopolio surge de estas características, sería incorrecto tildarlo de monopolio o ir a buscar el problema de las no convexidades. Pero ese problema en economía está porque después del daño enorme que causó la aparición de la teoría general de Keynes y con todo el análisis económico desarmado y con la necesidad de rearmar el sistema de forma de pensar la economía como consecuencia de la destrucción que había causado el keynesianismo, ustedes podían optar entre la línea que venía de la escuela austríaca, pero que había quedado derrotada por la Gran Depresión, no porque fuera culpa de la escuela austríaca, sino, digamos, por cómo interpretaron los que interpretaron lo que pasó. Y por otro lado, ustedes tenían la línea de Walras. Entonces, se trabajó más en esa línea de la economía matemática, donde a partir del trabajo de Wall, que ya, digamos, era a inicio del siglo XX, aparecen economistas como Mackenzie, Arrow, Debré, Hahn, digamos, donde básicamente retoman esa forma de pensar a partir de la llegada de los teoremas de punto fijo de Brouwer y de Kakutani. Y la realidad es que la discusión del equilibrio era una discusión sobre la existencia, la unicidad y la estabilidad. Y el problema arranca, digo, cuando se mete en el medio del análisis el problema normativo, el análisis del bienestar, es decir, cuando meten a Pareto en el medio. Y cuando hay que elegir, digamos, para la optimalidad, ustedes se ven en el dilema de elegir entre la fábrica de alfileres de Adam Smith, que son los rendimientos crecientes, y la idea de la mano invisible. Entonces, en la construcción, como está planteada en la teoría neoclásica, eso es un dilema, y entonces para retener las propiedades de bienestar, los economistas limpiaron los rendimientos crecientes,
se fueron a funciones de producción con rendimientos marginales crecientes o rendimientos constantes a escala, y de esa forma lograron mantener la idea de la mano invisible como una situación de optimalidad donde todos maximizando su utilidad deriva en y las empresas maximizando beneficios, eso deriva en una situación de maximización del bienestar, pero dentro de otras cosas, al matar los rendimientos crecientes, mataron el crecimiento económico y la teoría neoclásica no podía explicar el crecimiento económico y consecuentemente tuvo que recurrir sistemáticamente a parches para poder explicar el crecimiento económico. Casi les diría que es bastante entre graciosa y frustrante la situación del análisis económico en estos temas, porque cuando Robert Solow hace el testeo de un modelo con una función de producción neoclásica, el modelo lo desarrolla en 56, en paralelo con Trevor Swan, y en el 57 lo testea. La situación es muy frustrante porque logra solamente explicar el 15% y todo lo demás era residuo de Solow. La forma en la cual se arregló todo con factores exógenos determinados a dedo, por lo tanto, todo lo que tenía para explicar la teoría lo explicaba a dedo, y ese debate quedó saldado hacia fines de los 80, con Mankiw, David Romer y Weil, que básicamente testearon empíricamente una hipótesis levantada por Robert Lucas Jr., que a su vez estaba inspirada en algo que había hecho Usawa a inicios de los 70, impulsado por George Stigler, que era el jefe del Departamento de Economía de Chicago, cuando le dice a Solow que el problema es que no había incluido el capital humano, y ahí se desarrollan dos líneas de análisis, una la microeconómica, que es la de Gary Becker, y que me siento profundamente orgulloso porque dentro de la lista está Gary Becker. De hecho, cuando yo vivía en mi antigua casa, en el centro del living tenía un cuadro de 1,5 metros por 1 metro de Gary Becker haciendo la deducción de la ecuación de Slutsky intertemporal. Así que imagínense lo que representa para mí, un activo seguidor de Gary Becker, haber visto el nombre en esa placa. Y el pobre Gary Becker aguantó en el living de mi casa hasta que a mi querido hijito de 4 patas Conan lo empezaron a acompañar Murray, Milton, Robert y Lucas, que tuve que tirar las paredes y hacer algunas refacciones y no hubo lugar más para el cuadro. Pero más allá de eso, básicamente se corrigió de esa manera la literatura, y la literatura sigue teniendo una corrección que desde mi punto de vista no es la mejor. Probablemente quien haya mejor interpretado este tipo de cuestiones es Paul Romer, quien ha ganado el Premio Nobel de Economía y que ha podido capturar mejor las ideas de Adam Smith y de Schumpeter para explicar el crecimiento económico y cómo, esta idea de que cada empresa, con la idea de la destrucción creativa, como crea su propio monopolio y están todo el tiempo tratando de capturar rendimientos crecientes, hacen innovaciones y se genera este proceso que Schumpeter describía como destrucción creativa, y es lo que nos permite ver el fuerte crecimiento. Y este tipo de cuestiones obviamente que son importantes, casi que le diría medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia, porque corregiría este problema del conflicto, desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Y esto, además, como vivo en Argentina y hemos padecido el drama de la inflación
y el economista más importante de la historia argentina, que se llamó Miguel Sidrowski, que estudió en Chicago, su tesis fue tutoriada por Hirofumi Osawa y además era muy seguido de cerca por Milton Friedman. Una de las cosas a las que se dedicó Sidrowski fue a meterse en la discusión de la inclusión del dinero dentro de los modelos de crecimiento económico. Por lo tanto, esas dos cuestiones me llevaron a ser especialista en crecimiento económico y en dinero. Es decir, que en el fondo soy especialista en hacer crecer una economía y en terminar con la inflación. Y esto es interesante y además liberal libertario en un país que hasta hace poco dominaban las ideas de la izquierda, hasta que en diciembre el 56% dijo que quería un cambio en favor de la libertad. Y en ese sentido es impresionante porque Argentina, que a fines del siglo XIX estaba en el grupo de los países más ricos del planeta, al momento en que nosotros llegamos al poder, Argentina estaba 140 en el ranking, con más del 50% de pobres, con una situación donde, siendo que Argentina produce alimento para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el sector que produce alimento del 70%, es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos, en Argentina hay 5 millones de personas que no le alcanzan para comer. Además, con la inflación acelerándose y, digamos, al momento en que nosotros llegábamos, en la primera semana de diciembre los precios venían viajando al 1% diario, que es el equivalente al 3.700 anual. En la segunda semana se había acelerado y empezó a viajar al 7.500 anual. Cuando nosotros ya estábamos en el poder, la inflación mayorista del mes fue del 54%, que anualizada da 17.000% anual. Y en ese contexto nos tocó llegar al poder, lo cual, digamos, no hay que llorar ni quejarse ni nada, porque en condiciones normales de presión y temperatura la gente no va a elegir un presidente liberal libertario. Lo interesante es que entonces resulta muy claro que Argentina tiene en lo económico dos problemas muy claros, es decir, el problema que no crece. De hecho, en los últimos 10 años el PBI per cápita cayó 15% y la inflación estaba absolutamente desbordada. Entonces, era claro que necesitaba un especialista en crecimiento y en dinero. Bueno, la gente no se equivocó, el 56% eligió el especialista en crecimiento y dinero, que es mi caso. Y en ese sentido, esa conversión que yo hice al liberalismo cuando leía a Rothbard y leía a Mises y leía a Hayek, a Walter Block, a Alberto Venegas Lynch hijo, a Hans Gemma Hoppe, a Jesús Huerta de Soto, a Miguel Ancho Bastos y otros tantos gigantes de las ideas de la libertad, se volvió un elemento determinante al momento de hacer política también, porque no solo la Escuela Austríaca de Economía tiene la parte vinculada al análisis económico, sino que además incluye, al hacer todo un planteo sobre la libertad y un planteo sobre la ética y la moral de la libertad. Por eso para nosotros es muy útil siempre cuando enfrentamos a un problema, es que siempre partimos de la definición de liberalismo. Entonces, yo suelo usar la definición de Alberto Venegas Lynch hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son
la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, entendida en el sentido de Adam Smith o en el sentido de William Baumol, con la idea de los mercados disputables, ¿sí? La división del trabajo y la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. En ese contexto es una guía muy fuerte para el diseño de la política. Si ustedes buscan mis discursos en la Cámara de Diputados, una de las cosas que van a ver es que siempre me manifesté en contra del déficit fiscal. Y la principal crítica al déficit fiscal es que, sobre todas las cosas, es inmoral. Si el déficit fiscal es inmoral, porque si ustedes tienen déficit fiscal, ustedes tienen que financiarlo. Y una forma brutal y de las peores y más inmorales es utilizar la deuda, el endeudamiento. ¿Por qué? Porque la deuda son impuestos futuros. Quiere decir entonces que la fiesta de hoy, de las generaciones presentes, ustedes le están pasando el costo a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a aquellos que no votan, a nuestros nietos y hasta gente que todavía ni siquiera ha nacido. Es decir, algo verdaderamente inmoral, una aberración. De hecho, Argentina ha utilizado frecuentemente ese mecanismo y Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Con lo cual eso también es una aberración porque implica violentar el derecho de propiedad del que decidió financiar la fiesta. O sea, somos tan irresponsables que nos vamos de fiesta, pedimos prestado y después ni siquiera, digamos, terminamos devolviendo la plata. O sea, el peor de los mundos. El otro caso es que cuando se queda sin financiamiento, la política utiliza la emisión monetaria. En ese sentido, Argentina, desde la creación del Banco Central, le quitó 13 ceros a la moneda, destrozó 5 signos monetarios, tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra. Hoy podríamos quitarle 3 ceros más a la moneda. Estuvimos al borde de una hiperinflación, la cual además le cuento que la hemos derrotado, la estamos derrotando. Porque si bien la inflación mayorista del último mes fue 3,5% y eso anualizado da 50, pero recuerden que venimos de 17.000. Y en la última semana la inflación de alimentos y bebidas fue del 0%, es decir, algo que no se lograba hacía 30 años. Por lo tanto, también ahora estamos derrotando la inflación, porque la inflación es un impuesto no legislado, por lo tanto es absolutamente inmoral, porque además castiga más fuerte a los que menos tienen, con lo cual es absolutamente regresivo y como si fuera poco, además distorsiona el funcionamiento del sistema de precios y por lo tanto penaliza el crecimiento, es decir, es una máquina de empobrecer. Y nosotros también estamos atacando fuertemente el déficit fiscal y la emisión monetaria. Y finalmente, otra forma que tiene el fisco para financiarse es subiendo los impuestos. Y cuando ustedes suben los impuestos es un ataque a la propiedad. De hecho, si lo llevan al límite, si los impuestos son del 100%, directamente estamos en esclavitud, con lo cual también, digamos, ahí hay otra cuestión en términos de libertad y que cuanto más grande es el Estado, menos libre se es. Y en ese sentido, fíjense que nosotros cuando llegamos al poder teníamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y nuestra propuesta de campaña era una motosierra y decían que estábamos locos, que no se podía hacer, que con suerte se podía ajustar un punto del PBI y que lo del Banco Central se iba a arreglar solo. La realidad es que hicimos un ajuste fiscal en realidad en el primer mes de gestión alcanzamos el déficit cero en financiero, terminamos haciendo un ajuste de 7 puntos del PBI en el Tesoro y ahora, digamos, estamos empezando a recomponer partidas y llevamos un ajuste de 6 puntos del PBI. Y por otra parte, el déficit cuasi fiscal, el déficit del Banco Central, que eran 10 puntos del PBI,
lo hemos bajado en 9 puntos. Es decir, que en 6 meses de gobierno hicimos el ajuste fiscal más grande no solo de la historia argentina, sino que además hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Y le estamos devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI. Por lo tanto, Argentina tiene para crecer por la propia dinámica del rebote después de hacer un fuerte ajuste y estabilizar. Tiene el potencial de crecer porque es una economía que después de 20 años quedó muy descapitalizada y por ende los retornos son muy altos y eso permite que haya crecimiento aún con las instituciones que tenemos. Y el hecho de aportar 15 puntos de ahorro va a permitir que haya un boom de inversión y por ende haya crecimiento económico. Y encima, como si todo esto fuera poco, emprendimos un programa de reformas estructurales que ya, digamos, tiene la sanción de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y ahora volvió a diputados para hacer la versión final, más un DNU que en total son 800 reformas estructurales. Piensen que la reforma estructural más grande que había hecho en la Argentina fue en los 90, en el gobierno de Menem, que hizo cerca de 100. O sea, con lo cual, en menos de 6 meses mandamos 8 veces más de reformas estructurales que el caso de máximas reformas en Argentina. Eso nos va a permitir pasar de levantar 90 puestos en el ranking de libertad económica y que podamos parecernos a países como Alemania, Francia, Italia. Sin embargo, nuestro programa no termina ahí. Tenemos pendientes todavía 3.200 reformas estructurales más. Estamos pensando en convertirnos en el país más libre del mundo y por lo tanto estamos apuntando que en el largo plazo seamos el país más rico del mundo y sobre todo que la convergencia se acelere por el uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, de la mano de las ideas de la libertad y del progreso tecnológico, pero sobre todas las cosas, de las ideas de la libertad, ¿sí?, de los mercados libres, ¿sí?, del respeto de la propiedad privada, del respeto de la vida, digamos, con estos valores morales, Argentina va a salir de su oscuro presente para convertirse en el caso más brillante de la historia de la humanidad para volver a ser ricos. Y todo eso gracias de la mano de las ideas de la libertad, de la mano de Rothbard, de la mano de Mises, de la mano de Hayek y todos aquellos pensadores que además no solo pelearon en la academia por las ideas de la libertad, sino que muchos de ellos hasta, digamos, lo han hecho en el frente de batalla. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!